Hola jóvenes estudiantes, en esta oportunidad vamos a explicar el tema sobre los algoritmos con condicionales y anidados. Tenemos que en algunas ocasiones se requieren de varias condiciones y de más de dos alternativas para darle solución a un problema a través de un programa de computadora. En este caso, se debe aplicar estructuras selectivas en cascada o anidadas, que son las que nos ofrecen varias alternativas de solución con más de una condición. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se puede aplicar las estructuras selectivas sí, entonces sí, no anidadas. Por ejemplo, se requiere crear un programa que otorgue subsidios a los usuarios de un servicio público dependiendo del estrato social. De la siguiente manera, si el estrato es 1, se le da un subsidio del 50%. Si el estrato es 2, se le da un subsidio del 40%. Si el estrato es 3, se le da un subsidio del 30%. Y a los que no pertenezcan a ninguno de estos estratos, pues no se les otorga subsidio. Como pueden observar aquí, tenemos cuatro alternativas y se deben establecer tres condiciones. Entonces, la estructura sí, entonces sí, no nos ofrece más que una condición y dos alternativas. En este caso, se requiere del uso de la estructura sí anidada, en donde podemos anidar todas los condicionales que se necesiten. Aquí tenemos la estructura. Se establece la primera condición y después del entonces se ejecuta la primera operación. Después del sino se va a ejecutar una segunda condición. Si se requiere otra, pues se colocará después del sino de esa segunda condición. De tal manera que se pueden anidar varios condicionales sí. En este ejemplo tenemos un condicional que es el que está dentro del recuadro azul, que es el primero, y tenemos una segunda condición que es el que está dentro del recuadro rojo, que va dentro del sino. Dentro de la primera condición tenemos además una primera alternativa y dentro de la segunda condición tenemos una segunda alternativa y una tercera después del sino. Aquí se cierra el condicional 2 y acá se cierra el condicional 1, como podemos observar allí. Aquí tenemos el flujograma. Viene el flujo normal del algoritmo, se establece la primera condición. Si esa condición resulta verdadera, se ejecuta una primera operación y después continúa el flujo normal del algoritmo. Pero si la condición resulta falsa, entonces se va a ejecutar una segunda condición. Si esa segunda condición resulta verdadera, se ejecutará una segunda operación. Si esa condición resulta falsa, se ejecutará una tercera operación. O en vez de esta tercera operación, también se puede ejecutar una tercera condición y continuar hasta llegar a la última operación. Luego sigue el flujo normal del algoritmo. Veamos el siguiente ejemplo de aplicación. Tenemos el sueldo de un trabajador y se debe desarrollar un algoritmo en el cual se debe aplicar un aumento del 15% si el sueldo es inferior a 1000 y de 12% si es inferior a 1500. De lo contrario, el aumento será del 10% y se debe imprimir el nuevo sueldo del trabajador. Entonces aquí tenemos eh, dos condiciones. Una que es si el sueldo es inferior a 1000, se coloca pues o se hace un aumento del 15%. Y la otra condición es si el sueldo es inferior a 1500, pues el aumento será del 12%. Pero hay una tercera alternativa que es que en caso de que no sea inferior a 1000 ni a 1500, pues el aumento será del 10%. Entonces lo primero que hacemos es determinar las variables, en este caso sería el sueldo, el aumento y el nuevo sueldo. Y las operaciones a realizar.
la operación a realizar en todos los casos será pues calcular el aumento, que es sueldo por el porcentaje entre 100, y calcular el nuevo sueldo, que es el sueldo más el aumento. Entonces veamos el algoritmo. Tenemos el nombre del algoritmo para calcular nuevo sueldo. La primera etiqueta, que es el inicio de la declaración de variables. Se lee el sueldo, calcular, y viene el primer condicional. Si el sueldo es menor a 1000, entonces el aumento del sueldo será de el sueldo por el 15%. Si no, se va a ejecutar un segundo condicional. Si el sueldo es menor a 1500, entonces el aumento será igual al sueldo por el 12%. Si no, el aumento será igual al sueldo por el 10%. Aquí tenemos el fin del condicional 2, el fin del condicional 1, y entonces se va a ejecutar la siguiente operación, que es para calcular el nuevo sueldo, en donde al sueldo inicial se le va a sumar el aumento y luego se imprimirá el nuevo sueldo. Entonces pueden observar aquí en verde que tenemos el primer condicional y dentro del sino tenemos el segundo condicional. Aquí termina el condicional 2 y acá termina el condicional 1, que es el que está en verde. Acá podemos observar otra manera de expresar ese algoritmo. En este caso solamente tenemos dos variables, el sueldo y el nuevo sueldo, y vamos a calcular el nuevo sueldo a través de una sola operación matemática, diferente pues a este que tenemos dos, esta y tenemos esta. Acá solamente tenemos una sola. Nuevo sueldo es igual al sueldo por 1.15 en el caso de que sea el sueldo menor a 1000. Y en el caso de que el sueldo sea menor a 1500, pues aquí tenemos la operación que se ejecutará, que será sueldo por 1.12. Si no, el nuevo sueldo será igual a sueldo por 1.1. Aquí termina el condicional 2 y aquí termina el condicional 1. Es decir, dos maneras de expresar ese algoritmo. Lo importante que entendamos es que el segundo condicional se coloca dentro del sino en ambos casos. Bueno, ahora vamos a explicarlo a través de un algoritmo hecho en PCIN. Aquí tenemos el algoritmo para calcular nuevo sueldo. Hemos definido la variable sueldo y nuevo sueldo como real. Aquí estamos pidiendo el ingreso del salario, cuyo valor se va a guardar dentro de la variable sueldo. Entonces vamos a establecer con el comando si entonces la primera prueba lógica, que sería sueldo es menor a 1000. Si el sueldo es menor a 1000, entonces el nuevo sueldo será igual al sueldo por 1.15. Si no, entonces aquí dentro del sino vamos a colocar otro condicional con la segunda prueba lógica, que sería sueldo, si el sueldo es menor a 1500, entonces el nuevo sueldo será igual al sueldo por 1.12. Y la tercera opción, que es el nuevo sueldo, en caso de que no se cumplan ninguna de las dos condiciones anteriores, entonces el nuevo sueldo será igual al sueldo por 1.1, que equivale al 10%. Y aquí vamos a imprimir el resultado. El nuevo sueldo es igual a
nuevo sueldo y vamos a probar. Ingresé el salario actual del trabajador. Vamos a colocar 1000. Se ejecutará la segunda operación porque no se cumple con la primera condición. Ahí lo tenemos. Bueno, eso es todo por el momento. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.